Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 3 y versículo 15, donde dice: de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Esta frase de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra nos enseña que Dios sea el Padre espiritual de todos los seres en el universo. Pero sin embargo, no enseña, como se afirma en el liberalismo moderno, la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los seres humanos. Las Escrituras enseñan con claridad que existen dos clases de paternidad espiritual, la de Dios y por otro lado la de Satanás. Dios es el Padre Celestial de aquellos que confían en Él, pero Satanás es el Padre espiritual de quien no, y prueba de ello lo tenemos en el Evangelio de Juan, todo el capítulo 8, donde se distinguen de manera más explícita estos dos tipos puestos de paternidad. Por ejemplo, si miramos Juan capítulo 8 y los versículos del 39 al 42, nos dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. También en su primera epístola de Juan, declara en primera de Juan, capítulo 3 y versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La expresión toda la familia en los cielos y en la tierra se refiere a los santos de todas las edades, aquellos que ahora están en los cielos y los que todavía quedan aquí en la tierra. Ellos son los únicos que derivan con toda legitimidad sus nombres y apellidos del Dios el Padre. Los cristianos no somos más o menos hijos de Dios que los israelitas creyentes, al igual que los gentiles creyentes antes de la venida de Cristo. Toda la familia de creyentes formamos parte integral de la única y gran familia espiritual de Dios, en la cual hay muchos miembros, pero sin embargo solo un Padre de todos y una sola hermanidad. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La primera petición, como la siguiente, se establece mediante el uso de la confusión ¿para qué?, acompañada del infinitivo del verbo dar o conceder. En todas las ocasiones, el apóstol pide a Dios un don de su gracia para aquellos por quienes intercede. La primera petición tiene que ver con la fortaleza espiritual de los creyentes. Esta bendición está vinculada con la gloria de Dios. Anteriormente, el apóstol oró al Padre de la Gloria, como así dice en Efesios capítulo 1 y versículo 17. Pero ahora pide al Padre un don vinculado o procedente de su gloria, es decir,
lo que está pidiendo para los creyentes es algo que brota de la misma gloria de Dios y procede de lo que es su esplendor divino. De lo que se trata lo explica el apóstol utilizando dos epesegéticos y en una oración de participio. El apóstol pide a Dios para que dote a los creyentes de poder espiritual. En ese sentido, no se trata de comunicar un poder determinado, sino que el poder de Dios se haga manifiesto en todas las perfecciones que hacen a Dios glorioso. Pablo desea que los cristianos reciban provisión espiritual de aquel que es glorioso por la sorprendente grandeza de su poder, como así dice esta misma epístola de Efesios capítulo 1 y versículo 19. Es decir, que Pablo está pidiendo provisión de poder de quien es la fuente misma del poder, en todo su aspecto y manifestaciones. Los cristianos y las cristianas necesitamos fuerzas espirituales para llevar a cabo la misión a la cual se nos ha encomendado a cada uno de nosotros. En concreto, la Iglesia está puesta para ser instrumento de enseñanza a los ángeles, como así pudimos ver anteriormente en Efesios capítulo 3 y versículo 10. Por tanto, cada uno de los cristianos y cristianas necesitamos las fuerzas espirituales de Dios que haga posible la expresión de la nueva vida recibida por fe en Cristo Jesús. Nótese que el fortalecimiento espiritual tiene un destino, y es el hombre interior, expresado en un acusativo de dirección. No es sinónimo de hombre nuevo, sino de la parte anímica y espiritual más profunda que orienta y dirige las acciones y la forma de vida que se expresa y hace visible mediante el cuerpo. Al contrario del hombre exterior, el hombre interior se esconde a las observaciones externas y en contraste con el exterior que se va desgastando, el interior se fortalece por la vida de Dios día tras día. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 16, dice: Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día tras día. Es en la misma intimidad del corazón del cristiano, donde se ha situado el principio vital y la nueva vida en sí misma. La petición podría contextualizarse como la acción divina en el corazón, que hace que Cristo murió por la fe, por cada uno de nosotros, y se manifieste en cada una de nuestras vidas. El fortalecimiento del hombre interior, con poderes, obra del Espíritu Santo que lo lleva a cabo, reproduciendo a Cristo en la vida de cada uno de los cristianos y cristianas y produciendo en cada uno de nosotros el fruto del Espíritu Santo, como así nos muestra en Gálatas 5, 22 y versículo 23. De esta manera nos enseña la palabra de Dios que aquellos que dicen ser de Cristo, pero sin embargo no tienen absolutamente ningún fruto del Espíritu, es que no son de Cristo. Es por eso que es por el Espíritu de Cristo que habita en el ser interior del creyente, como nos dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Siendo el corazón el centro de la voluntad humana de donde emanan los pensamientos y también los sentimientos, como nos muestra la misma palabra de Dios aquí en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 15 versículo 19 y Filipenses capítulo 1 y versículo 7. También mana de una vida victoriosa, como podemos ver en el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 4 y versículo 23, donde dice:
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que la fortaleza espiritual le es comunicada por el Espíritu Santo, es decir, por medio de su Espíritu, ya que Pablo pide que aquellos que sean creyentes espirituales, es decir, personas que andan en el Espíritu, por cuya acción tendrán permanente victoria y también serán transformados de gloria en gloria y en la misma imagen de Jesús, por medio de la acción del Espíritu Santo de Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18, dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta acción poderosa de Dios en los creyentes nos permite ser llevados siempre en triunfo en Cristo, como así nos dice la segunda carta de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Es en el Espíritu donde está el poder que se comunica a cada cristiano y a cada cristiana, como dice también en el Antiguo Testamento, en Zacarías, capítulo 2 y versículo 14. Ya que el Espíritu comunica a cada cristiano y cristiana el poder glorioso de Cristo resucitado, quien es la fuente de toda la plenitud, como así nos muestra Filipenses capítulo 2 y los versículos del 9 al 11. El apóstol está orando por lo más importante en la vida de un creyente, que es por vida victoriosa y vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Vamos a hallar en este y los siguientes versículos lo que así se domina como la habitación de Cristo. Y comienza diciendo este versículo: ¿para qué? En la introducción de la palabra griega kina, que es una palabra griega que se emplea para introducir cláusulas de propósito. Entonces, el propósito es claro, y es que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y es que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Nótese que el orden adecuado parece invertido, porque todos los creyentes en la salvación es habitado por Cristo, como así nos muestra Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Y no puede tener el Espíritu Santo en el hombre interior hasta que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, como así nos muestra Romanos capítulo 8, versículo 9 y versículo 11. De manera que Pablo ya ha dejado en claro que todos los creyentes están en Cristo. Por lo tanto, no se está refiriendo a qué hace Cristo que more en los creyentes a partir de la salvación, sino en el proceso de la santificación. Dice el versículo, para que habite. Es una palabra compuesta y formada en griego por la palabra kata, abajo, y ocupar una casa. En el contexto de este pasaje, la connotación no es sólo estar en el interior de la casa, que es nuestros corazones, sino de sentirse allí como en casa, instalado y arraigado como un miembro de la familia. Cristo no puede sentirse en casa, en corazones, hasta que nuestro ser interior se someta al fortalecimiento de su espíritu. Es decir, hasta que el espíritu controle nuestra vida. Jesucristo no puede sentirse cómodo allí y se limita a quedarse como un visitante, pero un visitante tolerado. La enseñanza de Pablo
no se relaciona aquí con el hecho de la presencia de Jesús en los corazones de los creyentes, sino con la calidad de su permanencia y presencia allí. Cuando el Señor vino con 2 ángeles a visitarles, a Abraham y a Sara, ellos hicieron de inmediato preparativos para agasajar a sus huéspedes en la mejor manera posible, con base en el resto del pasaje, como así nos muestra Génesis capítulo 18. Es evidente que Abraham y que Sara sabían que eran anfitriones del mismo Señor. También es evidente que el Señor se sintió como en casa al estar con Abraham y con Sara. Sin embargo, parece significativo que poco tiempo después, cuando el Señor advirtió a Lot, al sobrino de Abraham, que sacara a su familia de la ciudad y huyera para salvarse, él no fue, sino que solo envió a 2 ángeles, como así nos muestra Génesis capítulo 19 y versículo 1. Lot era un creyente, pero nótese esto, que el Señor no se sentía a gusto en la casa de Lot, como se sentía en el hogar y en la tienda de Abraham. En su folleto titulado Mi corazón, el hogar de Cristo, Robert Muller representa la vida cristiana como una casa en la que Jesús pasa por todos los cuartos uno por uno. Por ejemplo, en la biblioteca, que es la mente del cristiano y la cristiana, Jesús encuentra basura de toda clase, de todas cosas sin valor, las cuales procede a echar fuera y reemplazar con su palabra. En el comedor del apetito se encuentran muchos deseos pecaminosos listados en un menú mundano. En el lugar ocupado por cosas como prestigio, materialismo, lujuria, Jesús coloca humildad, mansedumbre, amor y todas las demás virtudes por las que deben sentir hombre y mujer, sed y hambre todos los creyentes. También pasa por la sala de compañerismo, donde encuentran muchas compañías y actividades mundanas. Luego pasa por el taller, donde solo se están haciendo juguetes de pasatiempos. También pasa por el guardarropa, donde se esconden muchos pecados ocultos, y así hasta recorrer la casa entera. Solo después de haber limpiado cada habitación, cada armario y cada esquina de todo pecado y necedad, puede Él, el Señor Jesús, instalarse y sentirse cómodo en la casa. Jesús entra en la casa de nuestros corazones en el momento que nos salva, pero no puede vivir allí a gusto y satisfecho hasta que esta casa esté limpia de pecado y llena de su voluntad. Dios tiene gracia y paciencia infinita, y más allá de toda comprensión, Él continúa amando a sus hijos e hijas que insisten en solollar su voluntad, pero no puede estar feliz ni satisfecho en un corazón así. De manera que no puede sentirse de todo en casa hasta que se le permita que habite en los corazones por medio de la fe que confía en Él con respecto al ejercicio de su señorío sobre cada aspecto de nuestra vida. Su presencia es algo que recibimos y practicamos por la fe. Cuán admirable y maravilloso es que el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, quiera vivir en nuestros corazones y sentirse como en casa gobernada allí por Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 23 dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El ser fortalecidos
en nuestro interior por el Espíritu de Dios lleva a que Cristo se sienta en casa dentro de nuestros corazones, lo cual lleva a un amor que es incomprensible. El resultado de nuestra redención al poder del Espíritu y sumisión al señorío de Cristo en nuestros corazones es el que produce amor. Cuando Cristo se domicilia en nuestras vidas, empieza a desplegar su propio amor en nosotros y por medio de nosotros. Pero téngase en cuenta, siempre que Él habita con toda libertad en nuestros corazones, llegamos a estar arraigados y cimentados en amor, es decir, establecidos sobre un fundamento fuerte y firme de amor. El amor es una actitud de negación de uno mismo y ausencia de todo egoísmo. Pero téngase en cuenta que el amor del cual estamos hablando es el amor bíblico ágape. Es una cuestión de la voluntad y no un asunto de sentimiento y emoción, aunque el amor casi siempre está acompañado de emociones y también sentimientos profundos. El amor de Dios por el mundo no es una simple cuestión de sentimientos. Su resultado concreto fue haber enviado a su Hijo unigénito a redimir al mundo, tal como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Téngase en cuenta que amar es dar con abnegación y estar siempre dando y siempre negándose al yo. Es la naturaleza y la sustancia misma del amor negar el ego y dar a otros. Nótese que Jesús no dijo, nadie tiene mayor amor que tiene sentimientos cariñosos hacia sus amigos. No dijo esto, sino que dijo, más bien, en Juan capítulo 15 y versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Cuando estamos arraigados y cimentados en amor, llegamos entonces a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor, a no ser que estemos inmersos por completo en el amor, al menos que sea la raíz y el sentimiento de nuestro ser. En cierta ocasión alguien preguntó al famoso trompetista Louis Armstrong que le explicara la música del jazz y él replicó, hombre, si te lo tengo que explicar es porque no la tienes. En cierto sentido, esa idea tan simple se explica el amor, ya que no puede ser entendido ni comprendido de verdad hasta que se ha experimentado. Sin embargo, hay que recordar que la experiencia y la puesta en práctica de la clase del amor, del que Pablo está hablando en este pasaje, no es algo emocional ni subjetivo. No son los sentimientos lindos o cálidos los encargados de traer la comprensión, sino la obra directa y concreta del Espíritu de Dios y del Hijo de Dios en nuestras vidas para producir precisamente un amor que es puro y sincero, también abnegado y servicial. Como dice, para estar arraigados y cimentados en amor, se requiere estar arraigado, cimentado en Dios mismo, y lo estamos cuando somos salvos, como nos dice en Romanos capítulo 5 y versículo 5, cuando dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, el amor de Dios está disponible para todo cristiano y toda cristiana, porque Cristo está disponible para todo creyente. Pablo ora pidiendo que lleguemos a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos. El amor no es sólo para el cristiano de temperamento constante o el cristiano que por naturaleza es afable y magnánimo. Tampoco es una supuesta clase especial de cristiano, la que goza de una vida espiritual superior en su interior. El amor es algo destinado y mandado para todos los cristianos, como dice, elegir todos los santos. La comprensión del amor viene como resultado de mantenerse constante y sumergido en las cosas de Dios y de forma especial en su palabra. Jeremías, capítulo 15 y versículo 16, dice: Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre me invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. También Job testificó. En Job capítulo 23 versículo 12 dice: Del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y el salmista nos expresa en el Salmo 1 y versículo 2: Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sigue diciendo este versículo: comprender cuán sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor. Consiste en entenderlo en su plenitud. El amor está dispuesto a ir en cualquier dirección y además de superar todas las distancias. Va donde quiera que sea necesario durante todo el tiempo que sea requerido. Jerónimo, un padre de la iglesia primitiva, dijo que el amor de Cristo alcanza arriba hasta los ángeles santos y abajo hasta quienes están en el infierno. Su longitud cubre a los hombres que van camino al cielo y su anchura alcanza a quienes se están desviando por malos caminos. Sin embargo, no creo que la altura, la longitud, la profundidad se representen aquí 4 tipos o categorías específicas del amor, sino que indican con sencillez su carácter, que es un carácter vasto y completo. Podemos ver la altura del amor reflejada en la aceptación que Dios hace de gentiles y de judíos por igual en Cristo Jesús, como así pudimos ver en Efesios capítulo 2 y los versículos del 11 al 18. También podemos ver, por otro lado, la longitud del amor en el hecho de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 y versículos 4 y 5 ahí nos lo muestra. También podemos ver la altura del amor en que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como así nos muestra Efesios capítulo 1 y versículo 3. Y es que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios capítulo 2 y versículo 6. Y también podemos ver, por último, la profundidad del amor, en el que Dios se extiende hasta lo más bajo y lo más vil de la depravación humana para redimir a quienes están muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2 y los versículos 1 al 3. Es por eso que el amor de Dios puede alcanzar a cualquier persona,
en cualquier pecado, y se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, para hablar en los términos que podamos entender. Nos lleva a la presencia misma de Dios y nos sienta con Él en su trono. Y voy concluyendo ya con esto. Si estamos impregnados de Cristo, hemos de abandonar ideas tan acariciadas como la independencia, la autodeterminación y la autorrealización, o al menos renunciar al modo en que éstas se entienden en nuestra sociedad, o dicho de otra palabra, al menos como la entiende el mundo y su sistema. El hecho de que Cristo mora en nosotros significa que no somos nuestros, y hay, por ejemplo, algunos versículos que así nos lo muestran, como son 1 de Corintios capítulo 6 y los versículos 19 al 20, y Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Pero hay que considerar correctamente que la adoración y la oración no son sino recordatorio de quién es el propietario de la casa. Los cristianos hemos de vivir como quienes sabemos que Cristo es el propietario de la casa. En otras palabras, debemos de entender que el Señor es el Señor de nuestro corazón, es el Señor de nuestra vida, y que Él tiene dominio sobre nuestra vida para conducirnos precisamente al Padre Eterno. Respecto a la independencia, somos independientes de todo menos de Jesucristo, y en Él somos completamente dependientes. En relación con la autodeterminación, es Él quien nos determina en nuestro carácter único. Respecto a la autorrealización, procuramos cumplir la voluntad de Dios. Esta negación propia del ser representa, no obstante, el hallazgo de nuestro verdadero ser en relación con Dios, puesto que este es el propósito de la creación, ya que, al perder la vida, la encontramos. Pero, cuando intentamos guardarla para nosotros mismos, la perdemos. La verdadera libertad y la verdadera realización personal se encuentran en la vida con Cristo. Estimado y estimada oyente, negarse a sí mismo, humanamente hablando, parece ser incomprensible. Pero imagínate qué pasa cuando alguien se encuentra, por ejemplo, ahogándose, o cuando alguien se encuentra escalando una montaña y se encuentra en una situación que necesita ser sacado de allí, o alguien que ha sufrido un accidente, o por ejemplo, si en su casa se pega fuego. Estos ejemplos que te he puesto no son válidos para entender que cuando se encuentra una persona en esa situación, solo se mira el salvarse de una muerte casi segura. Amigo y amiga oyente, la persona que tiene necesidad de salvación, como las que acabo de exponer, nunca le dice a su rescatador o su salvador cómo lo va a salvar, ni la manera como debe de hacerlo, sino que la persona que es lo que hace, se abandona en las manos de su salvador. Es por eso que, estimado y estimada oyente, yo te animo ahora a que tú, que espiritualmente, si no tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, necesitas de ese Salvador que venga a rescatarte de la esclavitud del pecado. Por eso necesitas echarte en los brazos de tu Salvador, que es el Señor Jesucristo. Por tanto, te animo a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Repite conmigo y di allá donde estás. Señor Jesús, hasta ahora me he valido por mí mismo,
por mí misma. Pero en realidad he sufrido muchos accidentes en mi vida. Accidentes de emociones, accidentes del alma, que nadie jamás me ha rescatado ni me ha sanado. En este momento yo te pido perdón por mis delitos, por mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y te pido que sanes las heridas de mi alma y me rescates de la esclavitud del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.